Este video demostrará una calculadora de distribución normal en línea gratuita que se puede utilizar para determinar las probabilidades. La URL de la calculadora se muestra en la parte inferior de la pantalla. Dado que un conjunto de datos se distribuye normalmente, determine la probabilidad de que un valor de datos seleccionado al azar tenga una puntuación z en el intervalo dado de la respuesta como un decimal a 3 decimales y un porcentaje a un decimal. Para la parte A, se le pide que encuentre la probabilidad de que el puntaje z sea mayor que 0,6 negativo, para una revisión rápida. Un puntaje z, o puntaje estándar, es el número de desviaciones estándar de un valor de datos específico de la media de la distribución. Si trazamos puntuaciones z en una distribución normal, se llama distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución normal que siempre tiene una media poblacional de 0 y una desviación estándar poblacional de 1. Volviendo a nuestros ejemplos, nuevamente encontraremos primero la probabilidad de que el puntaje z sea mayor que un 0,6 negativo, yendo a la calculadora. En la parte superior seleccionamos distribución normal. Debido a que estamos tratando con puntaje z, sabemos que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Luego, para determinar las probabilidades, usamos estas tres opciones. Para determinar la probabilidad inversa, utilizamos estas dos opciones. Entonces usaremos estas tres opciones aquí a la izquierda. Y porque estamos buscando la probabilidad de que el puntaje z sea mayor que 0,6 negativo, seleccionamos la segunda opción. Donde tenemos la probabilidad de que x sea mayor que un valor particular, nuevamente, porque la media es 0 y la desviación estándar es 1, este valor x es el mismo que el puntaje z, y por lo tanto ingresamos 0,6 negativo. Y luego hacemos clic en calcular. La probabilidad se muestra aquí en rojo, pero también observando el gráfico a continuación, observa que el área está sombreada debajo de la curva a la derecha del puntaje z de 0,6 negativo está sombreada. Esta área representa la probabilidad de que con 3 decimales sea aproximadamente 0,726. Avancemos y grabemos esto. Entonces tenemos la probabilidad de hacer los 3 decimales, que es el porcentaje es igual a 72.6%. A continuación, se nos pide que encontremos la probabilidad de que el puntaje z sea menor que negativo 1.5. Volviendo a la calculadora, ahora seleccionamos la primera opción donde el símbolo de desigualdad es menor que, y nuevamente porque tenemos una media de 0 y una desviación estándar de 1, sabemos que esta es la distribución normal estándar y, por lo tanto, el valor x es el mismo que el puntaje z y, por lo tanto, ingresamos 1.5 negativo, haga clic en calcular. Ahora, nuevamente, mirando el gráfico, observe cómo se sombrea el área debajo de la curva a la izquierda del negativo 1.5. Esta área representa la probabilidad, que se muestra en rojo. A 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.067. Que es igual al 6,7%. Y para el tercer ejemplo, tenemos la probabilidad de que el puntaje z sea mayor que negativo 1.8 y menor que 1.1. Volviendo a la calculadora por última vez. Ahora seleccionamos la tercera opción. Ingrese el puntaje z más a la izquierda, que es negativo 1.8, tab, ingrese el puntaje z más alto a la derecha de 1.1, haga clic en calcular. Nuevamente, observe cómo se sombrea el área debajo de la curva, entre los puntajes z de 1.8 y 1.1 negativos. Esta área representa la probabilidad de que el puntaje z sea entre negativo 1.8 y 1.1, que con 3 decimales es aproximadamente 0.828. Que es igual al 82.8%. Espero que hayas encontrado esto útil.